Muy bien. Entonces, esto porque es importante discutirlo. Esto es importante discutirlo por lo siguiente. Nosotros, yo, digamos que senté las bases, senté las bases para el curso de física de materiales en la Universidad de Pamplona, ¿cierto? Realmente el curso que nosotros tenemos en la Universidad de Pamplona no es un curso de física de materiales, ¿cierto? No se llama así. Entonces, es un curso de teoría cuántica de los sólidos, de física de la materia condensada. Podría ser un curso también de... Es más bien como un curso de física de la materia condensada o sería un curso de física del estado sólido avanzado. Pero pues, digamos, no estoy seguro en qué contexto bautizar el curso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante la física de la materia condensada? Entonces, la física de la materia condensada es importante porque nos permite hacer predicciones mucho más generales que la física de materiales, ¿cierto? Entonces, la física de materiales nosotros nos podemos centrar, y ya les voy a dar una, vamos a dar una connotación sobre la física de materiales. Yo en la física de materiales me puedo centrar en un material particular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar el titanato de estroncio, es un semiconductor que tiene unas propiedades ópticas, digamos, eh, bastante ilustrativas, ¿cierto? Me puedo centrar en otro semiconductor que se llama el cadmio telurio, ¿cierto? Que fue la tesis de doctorado de la doctora Anna Lindström de la Universidad de Uppsala, una ex colega mía. Podemos, por ejemplo, hablar también de materiales como el, los cupratos, que son superconductores basados en óxido de cobre, son materiales que ahora están muy de moda. Básicamente, la física de materiales, por esa característica que uno requiere un material particular, ¿cierto? Entonces, se considera en un amplio contexto desde esas dos perspectivas. La primera es que es una rama de la física experimental, ¿cierto? La física de materiales. Y la segunda es que la física de materiales es la física de la materia que ha sido funcionalizada o que tiene alguna función. Es decir, el concepto de material requiere que ese conglomerado de materia tenga alguna utilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los metales, ¿qué utilidades tienen los metales? Entonces, yo puedo describir acá, vamos a hablar un poco de esto un segundo. Entonces, el concepto de material es a piece of matter which can be functionalized such that it obeys a specific purpose. Entonces, digamos, vamos a trazar de alguna forma un símil, un paralelo, un semejante con la materia condensada, que digamos, ¿qué estudia la materia condensada? Y la materia condensada estudia materiales o no estudia materiales, o qué hace la materia condensada, ¿cierto? Digamos que el profesor Philip Anderson, a nosotros Philip Anderson nos da una muy buena idea de lo que hace la materia condensada, ¿cierto? En un paper que se llama More is Different, ¿cierto? Entonces, que se los voy a compartir en este momento.
Bueno, entonces, More is Different realmente está considerado como el paper más importante en la historia de la física a título divulgativo, de la física de la materia condensada. Entonces, este es un paper supremamente importante. Como casi todos los papers de Philip Anderson, cada que Philip Anderson escribía un paper, esencialmente habría una nueva línea de la materia condensada y hasta de la física, ¿cierto? Una cosa de locos. Entonces, vamos a ver la materia condensada desde la perspectiva de Philip Anderson. ¿Qué tipo entonces de materia podría ser un material? Por ejemplo, los metales. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué función dirían ustedes que cumple un metal? Para yo saber qué función cumple un material, entonces les voy a colocar por acá function. Function can be translated into properties of materials. Para que no se me vayan a asustar, yo no voy a estudiar materiales en este curso. En absoluto. ¿Sí o no? Princip- Principiando, porque para yo estudiar materiales como físico de la materia condensada, yo también tengo formación como físico de materiales, ¿cierto? Pero por allá estudiar materiales como físico de la materia condensada, entonces, primero que todo, requiero obligatoriamente tener un computador muy poderoso. Porque los materiales, cuando yo estoy hablando de materiales, estoy hablando de un conjunto macroscópicamente grande de átomos. Y el conjunto macroscópicamente grande de átomos no simplemente se va a dejar modelar a punta de lápiz y papel, ¿cierto? Entonces necesito una realización computacional de los autovalores y de los autovectores de un hamiltoniano cristalino de muchas partículas. ¿Y bajo qué condiciones se puede solucionar un hamiltoniano cristalino de muchas partículas? Entonces ya uno comienza a condicionar la solución computacional del problema y es ahí donde nosotros no podemos realmente predecir las propiedades de todos los materiales que nosotros queramos, ¿cierto? Pues ahora, ¿quién hace eso? Hay personas que son computational material physicists, ¿cierto? Entonces ya vamos a hablar un poquito de este tema y vamos a ver por qué este curso no es un curso de física de materiales, es un curso de física de la materia condensada, ¿cierto? Entonces, metales. Entonces, digamos, de acá realmente lo que yo me estoy preguntando es que, what are the relevant properties of metals that make them functional? Eso es lo que yo me estoy preguntando. Realmente es eso, ¿cierto? Entonces, what are the relevant properties of metals that make them functional? ¿Cuáles son las propiedades relevantes de los metales que los hacen funcionales? Es decir, que los convierten en un material, ¿cierto? Y de acá, por ejemplo, nosotros podemos tener una discusión muy fascinante. Como yo les acabo de explicar, yo tengo formación también como físico de materiales. Yo ensayé la física de materiales primero. Estuve en un curso de difracción de neutrones. Bueno, estoy en varios cursos de física de materiales y yo descubrí algo muy interesante en esos cursos que a mí esa vaina no me gustaba, ¿cierto? Entonces también hice un curso de microscopía electrónica, que es un curso para caracterizar materiales. Hice microscopía electrónica de transmisión y microscopía electrónica de barrido. Hice microscopía electrónica de superficie y descubrí que no me gustaban los materiales, ¿cierto? Entonces simplemente era coger un pedazo de materia y decir si era buen conductor, si no era buen conductor,
si habían determinado tipo, y si era buen conductor, había que explicar los mecanismos mediante los cuales se mejoraba la conductividad del material. Eso es relativamente chévere, ¿cierto? Pero yo he sido más como de la perspectiva del químico teórico, ¿cierto? Ir más desde lo fundamental, desde lo atómico, desde lo molecular. Me gusta la interacción, por ejemplo, átomo y molécula-superficie. Me gusta mucho, por ejemplo, la interacción solvente-soluto. Digamos que los materiales, los materiales me parecía que no eran una plataforma para uno hacer física, ¿cierto? Sino para hacer ingeniería. Y después de tantos años de trabajar con esto, yo llevo más o menos unos 10 años trabajando en el estado sólido. Después de 10 años de trabajar en el estado sólido, haber visitado varias universidades, tener colaboraciones con varios equipos interdisciplinares, yo estoy convencido que los materiales, la física de materiales debería llamarse ingeniería de materiales, ¿cierto? ¿Por qué se llama física de materiales todavía? Se llama física de materiales precisamente porque son los físicos los que generalizan la visión sobre los mecanismos que permiten que un material se comporte de una forma o de la otra. Solo lo podría hacer un ingeniero, se le quemaría el cerebro en 5 segundos, ¿cierto? Entonces, pero los físicos sí pueden hacer eso. Entonces, por ejemplo, los plasmones en este dieléctrico se han demostrado ser un mecanismo, eh, un mecanismo útil para mejorar la conducción y las propiedades de reflectividad y de transmitancia del dieléctrico. Eso, obviamente, ¿eso es qué? Eso es física de material 100%. Yo no me imagino un ingeniero rompiéndose el coco con una pregunta, ¿sí o no? Me quedaría difícil de pensar, pues eso es una vaina que para eso se necesita tener cierto grado de profundidad. Ahora, cuáles son las preguntas fundamentales de la física que uno puede resolver tratando de dar con la solución a ese problema? De pronto puede que no muchas, ¿cierto? De pronto puede que no muchas. Si nos vamos a concentrar es en las propiedades del material, es decir, se los repito, ¿cuáles son las propiedades relevantes de los metales que los hacen funcionales, ¿cierto? Esa es la pregunta que queremos resolver desde una perspectiva de un físico de material, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y vamos a terminar esta clase. Cuando terminemos esta clase, vamos a especificar qué es lo que nosotros queremos estudiar, qué es lo topológico sobre la materia. Estamos en un curso de topología. Entonces a nosotros nos hablan y todo el mundo habla, uy, topological materials, topological band structure, topological esto, topological otro. Entonces, a uno le da la impresión como que la palabra topológico, sobre todo cuando uno está, no en la Universidad de Pamplona, ni tampoco en la Universidad del Valle, porque en la Universidad del Valle topológico es la profesora Karen. La profesora Karen es es lo más topológico que en la Universidad del Valle, ¿cierto? Entonces, eh, pero pues ahí en la Universidad del Valle yo no he visto que nadie más haga topología. Karen es la persona que de alguna forma, digamos, tiene cierta orientación hacia la topología, ¿cierto? Y tiene algunos proyectos muy buenos con unos estudiantes brillantes, ¿cierto? Entonces, se pueden sacar algunas cosas muy interesantes. En la Universidad de Pamplona esto es inexistente, absolutamente inexistente. Yo lo estoy trayendo a la Universidad de Pamplona ahora por primera vez. La primera persona que va a escribir un anteproyecto con la palabra topológico en el anteproyecto es Cristian Santiago. Y posiblemente la segunda persona sería Pedro Luis, porque el problema de Pedro Luis tiene una mirada topológica en el tiempo, más sin embargo, ¿cierto? Entonces, el problema de Pedro Luis es un problema que se llama time crystal, son cristales de tiempo, ¿sí o no? Después le explico qué es eso. Son como cristales normales, como los que ustedes conocen, pero en el tiempo. Es decir, el cristal se distribuye temporalmente y no espacialmente, ¿cierto? Entonces, eso es un poquito intenso, ¿cierto? Necesita uno su... Pero, digamos, pero eso es un tema bastante actual y sobre todo es un tema que nosotros podemos vincular con mi nueva obsesión como científico, que es
la cosmología en materia condensada y la relatividad general, ¿cierto? Entonces es como algo bien chévere. Ahora, entonces, ustedes no han escuchado la palabra topológica en los seminarios, en sus clases, en sus cursos, ¿no? Ahí nadie habla de topología, ¿cierto? Entonces yo soy el primero en la Universidad Blanca que hablo de topología. En la Universidad del Valle, obviamente, la palabra topological se escucha por la profesora Karen, ¿cierto? Quizás Yo, algunas cuestiones como de topología que llega a escuchar es el profesor Edison cuando él hace los, por lo menos en diagramas, creo que él ha tratado como ciertos temas, bueno, en relación a topología para los diagramas de Feynman que llega a realizar. no, pero eso es otra palabra diferente. Como por ejemplo, esta podría ser una topología de un circuito de la batería, resistencia, condensador. Esta es la topología de un circuito RC. Esta es la topología de un diagrama de Feynman, por ejemplo, para la interacción electrón-electrón. Esta es la topología esta topología de acá podría ser, por ejemplo, para el Hartree-Fock, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, se refiere a topología, es una topología gráfica. Cuando yo hablo de topología y hablamos de topología en materia condensada, estamos hablando es de topología matemática. Eso es lo que yo me imagino, pero puedo estar equivocado, ¿cierto? Porque si relacionamos la palabra topología con un diagrama de Feynman, de hecho, yo creería que esto es, digamos, es muy desconexo. Entonces ya les voy a explicar ahora la palabra topología está relacionada esencialmente con dos aspectos y un tercer aspecto que es un hijito de uno de esos dos aspectos, ¿cierto? La palabra topología está relacionada con variedades y está relacionada con continuidad sobre la variedad. Entonces ya vamos a ver un poco qué significa la palabra topológico, ¿cierto? Entonces, entonces la palabra topológico se escucha mucho. Es una palabra que está de moda, ¿cierto? Pedro Luis que ya está, digamos, en un instituto trabajando. Entonces Pedro Luis, por ejemplo, y sobre todo en el grupo donde está Pedro Luis, va a escuchar la palabra topológico todos los berracos días, ¿sí o no? Entonces, más sin embargo, nosotros aquí en Colombia, pues las personas que más hablan topológico son los de la Universidad Nacional. Yo reconozco que yo de allá no es que, digamos, no tengo como mucho contacto con la Universidad Nacional, la verdad, ¿cierto? Conozco pocas personas. Yo conozco a Shirley, que sé que es topológico, pero en este momento no sé Shirley qué estará haciendo. Por ahí una vez le vi una publicación en LinkedIn y aparentemente como que ya como que partió cobijas con la academia. Que eso no me extraña. Una persona tan brillante como Shirley, con unos papers tan interesantes, que decida partir cobijas con la academia, sobre todo acá en Colombia, ¿cierto? Eh, Conozco un profesor de la UPTC que se llama Oscar Casas, pero ese profesor es ex estudiante de doctorado del profesor William Herrera, que fue el tutor de doctorado de la profesora Shirley también, quienes trabajan con el profesor Alfredo. Entonces, esa escuela de la Universidad Nacional, me imagino que su topológico tiene que ver con Alfredo, ¿cierto? ¿Sí o no? El topológico mío tiene que ver con un poco de gente, con la profesora Judith, la profesora Nika Black Schaffer, el profesor Ule Erickson, bueno, tiene que ver con varias personas sobre todo dos personas muy importantes para mí, que son el doctor Jorge Luis Callao, un investigador de la Universidad de Uppsala, y el doctor Christopher Bjornsson, que ustedes saben que es pues muy cercano a mi persona. Entonces, de estas dos personas fueron las que yo, digamos, adquirí las dudas, el conocimiento, ¿cierto? Y comencé a hacer como un proceso con lo topológico. Cuando estuve en Israel, con algunos postdocs del profesor Moti Seguer, que ya nosotros habíamos discutido esto, cuando estuve en Japón con la profesora Judith Romhanji, allá en Suecia, el grupo de la profesora Nika Black Schaffer, con el que yo interactuaba mucho porque estábamos en el mismo edificio y yo iba a sus seminarios. Eh, mm, También estaba el profesor Adrian Buon, que una vez les conté de su investigación, que está entre Cambridge y Nordita en este momento. Eh, También con algunos profesores holandeses, unos profesores del ETH, bueno, un profesor del ETH realmente, ¿cierto? Entonces ahí digamos que yo me he ido moviendo más o menos
entre lo topológico y he ido como adquiriendo algún conocimiento. En Japón, bueno, tuve la oportunidad de interactuar con el profesor Naoto Nagaosa también, ¿cierto? Con otros profesores teóricos, con el profesor Hiroto Adachi de la Universidad de Okayama. Entonces, como que va construyendo una lógica topológica a través de todas esas discusiones, ¿cierto? Pero cuando uno está comenzando en topología, hay una pregunta, o topological materials, topological band structure, topological whatever. Hay una pregunta que siempre le suena en la campana que uno tiene acá como una campana imaginaria. Y esa campana comienza a sonar cuando uno escucha la palabra topológico. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver lo topológico con la materia condensada, que es lo que yo estudio, ¿cierto? ¿O será que no tiene nada que ver? Y entonces uno comienza, yo quisiera saber y yo quisiera entender, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a mirar. ¿Qué tiene que ver la palabra topológico con la materia? ¿O será que no tiene que ver nada? Y eso es simplemente un invento de nosotros, los físicos, con ganas de figurar. Yo en algún momento estábamos en una conferencia, como en un retiro, toda la división, y mi supervisor estaba hablando, el grupo de la profesora Annika Black Schaffer, y mi supervisor me miró, Jonas, y me preguntó, Juan David, ¿tú qué tan topológico eres? Y yo le dije, pues la verdad, no mucho. Apenas estoy escudriñando un poco para saber qué es lo que hay ahí en topología, o para escarbar, ¿cierto? Así, como si no fuera un castor. Entonces, ya después de los años, yo me di cuenta que desde la topología habían algunos aspectos maravillosos que nosotros podíamos combinar con física por fuera del equilibrio. Y no solamente eso, también hay aspectos muy interesantes en donde converge la topología y la óptica cuántica, ¿cierto? Como por ejemplo, topological photonic insulators. Eso es muy interesante, ¿cierto? El profesor Mordecai Sergey fue uno de los primeros en sintetizar un topological photonic insulator. Y, y también la topología, la topología, dependiendo de si un sistema físico de materia condensada es trivialmente topológico o no trivialmente topológico. Entonces, yo puedo, con estímulos que están por fuera del equilibrio o que conducen al sistema por fuera del equilibrio, yo puedo observar excitaciones que no puedo observar en equilibrio. Entonces, digamos, esa combinación topology con non-equilibrium quantum transport también a mí me interesa mucho, ¿cierto? Entonces, por el momento vamos a hablar de materiales. Entonces, what are the relevant properties of metals that make them function? Bueno, yo diría que las propiedades que hacen a los metales funcionales son estas. Vamos a ver si ustedes de pronto tienen alguna otra idea. Mm, yo diría que estas cuatro propiedades son las propiedades por las que un metal destaca, pero podrían ser más. Ustedes dicen, no, yo me imagino otras 20, podrían ser otras 50 y ningún problema. Entonces, yo me imagino que las propiedades que más destacan de los metales son la maleabilidad, ductibilidad, conductividad eléctrica y conductividad térmica. La maleabilidad es la capacidad que tiene un material para convertirse en hojas y la ductibilidad en cables, ¿cierto? Entonces, eh, la conductividad eléctrica, desde lo macroscópico, es la capacidad que tiene un material una vez es estimulado con un voltaje para que los electrones fluyan con poca resistividad a través de él. Y la conductividad térmica es la capacidad que tiene un material para, una vez es calentado en un extremo, que todo el material se comience a calentar, ¿cierto? Entonces,
Entonces es un flujo de energía interna dentro del material. Hay otros tipos de materiales que han sido de interés, ¿cierto? Entonces acá, y los físicos de materiales pueden estudiar estas propiedades a partir de varios aspectos. El más diferencial es properties from band structure. Entonces, la estructura de bandas me permite a mí poder hacer una predicción sobre el comportamiento del material. Hay otros materiales, yo no me voy a poner a gastar mucho tiempo en esto porque realmente, como les había dicho, esto no es un curso de materiales. Pero digamos que yo quiero que ustedes noten la diferencia entre yo trabajar con un material real y trabajar con un modelo, ¿cierto? Que nosotros los físicos de la materia condensada podamos aproximar un material con un modelo, sí, eso es perfectamente posible, ¿cierto? Sigue siendo un modelo. Un área de la física emergente, que son los ultra cold atom, sobre todo optical lattices, eso es muy interesante por una cosa, porque un optical lattice es realmente la realización experimental de un modelo de materia condensada. No hay ningún material del mundo que se comporte como el modelo de Havard. Ninguno. ¿Sí o no? Uno puede utilizar el modelo de Havard para aproximar un material, por supuesto. ¿Sí o no? Pero no hay ningún material del mundo que sea el modelo de Havard. Más sin embargo, las redes ópticas sí pueden emular el modelo de Havard de manera exacta. ¿Sí o no? Entonces, por la capacidad que tenemos nosotros con láser, ¿cierto? Y con algunos otros efectos como el efecto Doppler, ¿cierto? El efecto Doppler con cuadrupolos magnéticos, etcétera, podemos montar una red óptica que se comporte como un modelo de tie binding, que se comporte como un modelo de Havard, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo más, es algo diferencial de las redes ópticas, me parece a mí. Por los materiales, los modelos simplemente se aproximan a un material. Yo, por ejemplo, no puedo decir que no este modelo es el titanato de estroncio, no, un modelo del titanato de estroncio, que podría ser titanato de estroncio bajo la selección de los parámetros de Hopin, ¿cierto? De potencial químico y de interacción electrón-electrón que uno elija escoger, ¿cierto? Entonces, estos son los parámetros, por ejemplo, los parámetros T, los parámetros T y S con los que nosotros simulamos la estructura de bandas del grafeno en el curso de teoría cuántica de sólidos, que es del seminario. Esos parámetros T y S son unos parámetros particulares para que la estructura de bandas del modelo que nosotros tenemos se parezca a la del grafeno, ¿sí o no? Pero si nosotros cambiamos S y T, eso no va a aparecer grafeno, va a aparecer otra cosa, ¿sí o no? Digamos, eso es un punto no menor. Otro tipo de material interesante es el semiconductor. Los semiconductores ahora tienen otras propiedades que son muy interesantes y yo destaco de los semiconductores dos tipos de propiedades bastante importantes. La primera propiedad de los semiconductores sería entonces optical properties, ¿cierto? Entonces puede ser transmission, reflection. Otra propiedad podría ser, por ejemplo, reflectivity, ¿cierto? Otra propiedad de los semiconductores muy importante sería el work function, la función de trabajo. Esto me dice a mí un semiconductor qué tan buen photoelectric es. Está relacionado con el photoelectric effect, ¿cierto? Los semiconductores naturalmente tienen propiedades mecánicas, propiedades eléctricas. También vamos a hablar, por ejemplo, de
En este caso, nosotros podríamos enunciar también electrical conductivity. Y acá voy a colocar dependence with T, ¿sí o no? La dependencia con T. Eh, ¿Cómo depende la conductividad eléctrica de la temperatura en un semiconductor, por ejemplo? Esta es una interesante en el semiconductor, para que la busquen. Yo digamos que no voy a discutir esto, pero thermal conductivity. ¿Cierto? Hay otras propiedades que están relacionadas con el dopaje del semiconductor, hay semiconductores intrínsecos, extrínsecos, bueno, hay un poco de cosas. Muy bien. Voy a continuar. Hay otro tipo de material que se llama insulator. Entonces, el insulator has particular characteristic electrical conductivity and thermal conductivity. Los aislantes son muy malos conductores de cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, típicamente nosotros en nuestro cerebro teníamos la imagen de la materia macroscópica subdividida en estos tres. Y entonces a uno, desde el colegio, uno le decían, bueno, entonces esta vaina de acá, un metal, deja pasar la corriente. Un semiconductor, o primero con el aislante. Entonces, ¿qué era el aislante? El aislante era un tipo de material que no permitía el flujo de corriente, ¿cierto? Y el semiconductor era un material que en condiciones de reposo no permitía el flujo de corriente, más sin embargo, cuando le aplicábamos gradientes de temperatura o le aplicábamos un voltaje, el semiconductor sí que permitía el flujo de corriente y el voltaje, nosotros lo conocíamos como el voltaje de umbral, ¿cierto? Ese V sub gamma, donde esa característica principal del semiconductor, si ustedes recuerdan esto de sus cursos de electrónica, yo de electrónica no sé mucho, pero pues alguito me acordaré, ¿sí o no? Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, el voltaje aplicado al semiconductor y esta es la corriente como función del voltaje. La característica del semiconductor es más o menos como así. La corriente es cero. Más sin embargo, cuando se llega a un voltaje que nosotros lo llamamos B sub gamma, entonces la corriente comienza a aumentar exponencialmente de esta forma. Es un semiconductor. Para poder que él conduzca, ustedes tienen que superar un voltaje V sub gamma, que por ejemplo para los semiconductores, para los diodos de silicio, entonces silicon diode, V sub gamma es 0.7 voltios. Entonces, digamos esa mirada tan, ¿cuál es la palabra? Esa mirada tan no neófita, sino tan inocente de los materiales. Cambia. Luis Alejandro, hazme un favor. ¿Puedes encender tu cámara, Darwin, para la grabación un momento? Para que Sí, saquemos la sí. asistencia con Pedro Luis, por favor. Eh, cuando nosotros, cuando nosotros llegamos a los cursos de física del estado sólido,
Es lo que voy a decir, se cumple universalmente en cualquier país del mundo, menos en Colombia. Y de pronto Bolivia, Perú, bueno, yo qué sé, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué es lo siguiente? Uno tiene esta mirada que yo les acabo de mostrar acá. Esta es una mirada, esta es la mirada con la que todos nosotros crecemos desde el colegio. A uno en el colegio no le enseñan nada más que esto. En Colombia. Yo, por ejemplo, les podría compartir mi libro de bachillerato. ¿Dónde estará el libro de bachillerato? No lo veo por acá. Bueno, en estos días lo busco, chicos. Ah, sí está. Entonces, este es el libro con el que yo estudié en bachillerato. Se llama Physics HSC, Higher School Certificate. Eso no tiene nada que ver con Excel. Excel en inglés significaría siendo excelente en algo. Darwin le da risa porque Darwin y yo tenemos una historia con estos libros, ¿cierto? Entonces, resulta que en este libro que yo tengo acá, esto es un libro de bachillerato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, observen este capítulo 3. Dice, From Ideas to Implementation. El primer módulo es el tubo de rayos catódicos. El segundo módulo es teoría cuántica. Esto es un libro de bachillerato. El tercer módulo es ¿qué? Solid State Devices. Bueno, pues tengo para contarles que yo sabía estructura de bandas desde que estaba en el colegio. Entonces, esa es una. ¿Por qué somos nosotros pobres y en otros países no? Esto es una razón importante, ¿sí o no? Por acá, capítulo, bueno, cuidado a esto. Capítulo 4 dice Medical Physics, física médica. Capítulo 5 astrofísica. Capítulo 6 capítulo 6 dice del cuanto al quark, ¿sí o no? Entonces, la diferencia, chicos, la diferencia que hay entre la formación del sistema, por ejemplo, europeo, inglés, es el sistema inglés donde yo estudié, al sistema nuestro es impresionante. O sea, es un gap así de grande, ¿cierto? Y obviamente también la cultura ayuda muchísimo, ¿sí o no? Entonces, esto ayuda mucho, mucho, pero mucho, ¿cierto? Entonces, a no ser de que uno estudie en una de esas latitudes, uno nunca se imagina qué significa la palabra estructura de banda hasta que llega al curso de estado sólido. Y resulta que a uno le toca en el curso de estado sólido con un man bien dormido y ni en el curso de estado sólido aprenden materiales, ni estructura de bandas. Pero la idea es que uno tenga un buen cursito de estado sólido, ¿cierto? Entonces, voy a colocar acá un pequeño título para ilustrarlos un poco. Entonces, acá voy a colocar eh, metals, semiconductors, and insulators from energy bands. Yo les cuento una cosa, yo creo que con todo el cariño y el amor que le tengo, porque se los juro que me cae bien, sobre todo porque hay veces que uno bien cansado en las reuniones y no hay nadie a uno que lo arrulle, entonces por eso es que me cae tan bien, porque me ayuda como un poquito ahí como con el sueñito, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que yo aprendí más física del estado sólido en el colegio de lo que hubiera aprendido en Unipamplona. Y eso no solamente pasa en Unidad, si ustedes piensan que eso solamente en Unipamplona, están equivocados. Aquí en Colombia no hay buenos profesores de estado sólido, ¿sí o no?
En general, no. En la nacional hay hay muy buenos. William Herrera es muy bueno y tiene un libro muy bueno, un libro introductorio bastante chévere. Deberían de intentar descargarlo en algún momento. Voy a ver si lo encuentro y les mando la carátula. En la Universidad de Antioquia hay un profesor, yo no sé si él da estado sólido, pero me parece un profesor excelente, estado sólido, excelente, excelente, ve, qué tan amable. Le trae un juguito al profesor, ve. Entonces, muy bien. Es un profesor excelente, pero yo no sé si él da estado sólido allá o no. Me imagino que hay más profesores excelentes de estado sólido en la Universidad de Antioquia. El profesor César Barrero, me imagino que es un excelente profesor también, pero pues yo no lo conozco personalmente, ¿cierto? Entonces, al que yo conozco, el profesor Jorge Mario Osorio, excelente, pero excelente, ¿cierto? Él me ayudó mucho con el curso de estado sólido cuando yo estaba en la Universidad de Uppsala, porque él es egresado de allá también. Y él iba a visitar la Universidad de Uppsala y yo le llegaba a la oficina, porque él era profesor visitante, y yo le llegaba y le decía, uy, Jorge, estoy embalado con esto, ¿qué hago? Y me explicaba de una forma que lo único que se me veía en la mente era que un tipo que sabía realmente estado sólido. Pero así en Colombia, por ahí 5 personas, ¿cierto? Y eso que me estoy contando yo entre las 5, ¿sí o no? Ahí me perdonan, pues. Entonces, pero un curso de estado sólido es muy importante para nosotros poder entender materia condensada, porque es donde nos enseñan todos estos aspectos de los materiales. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir metals, puedo hacer un esquema de la estructura de bandas de un metal. Listo. Si yo tengo aquí el vector de onda que va a ser clave en nuestra descripción de la fase de Berry y de la topología, yo puedo tener, por ejemplo, por acá, esta puede ser la banda de conducción, ¿cierto? Y por acá podría tener yo muy bien la banda de valencia. Yo puedo observar lo siguiente. Esta brecha que yo tengo acá, esto es lo que se llama energy gap. If delta E being the energy gap is sufficiently small compared to KBT, then thermal excitations from valence to conduction band are possible. Esta frase que yo acabo de escribir acá es muy importante. Si este gap de acá es suficientemente pequeño, simplemente con excitaciones térmicas, solo excitando térmicamente un electrón desde la banda de valencia hasta la banda de conducción, entonces yo puedo inducir corriente en este sistema físico. Eso es realmente lo que dice ahí. Estos gaps tienen que ser pequeños. Ahora, si yo, por ejemplo, considerara un insulator, para el caso del insulator, ustedes todos los que están acá ya han visto el curso de teoría cuántica de sólidos conmigo en el semillero, entonces más o menos sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Sabemos cómo se calcula la banda E de K, la hemos calculado para la red lineal, la hemos calculado para el grafeno, la hemos calculado para la red triangular. David nos va a mostrar cómo se calcula para la red cuadrada, que esa es la más complicada que tenemos, ¿cierto? Entonces, oiga, David, a mí no me trajeron jugo, hermano. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo,
yo podría tener, recuerden que el azul es conduction band. Y el rojito es valence band. Este es el conjunto de energía que pueden tener los electrones que dan estructura al material. Y el azul es el conjunto o el rango de energía que pueden tener los electrones que se están moviendo, que tienen una cinética dentro del material. ¿Cierto? Entonces, yo por ejemplo, podría considerar esta como la estructura de bandas de un aislante, donde este gap de acá es muy grande. Es un gap muy grande, esto es mucho mayor que la energía térmica de los electrones en el material, ¿cierto? Por lo tanto, no es posible que los electrones sean excitados térmicamente de la banda de valencia, la banda de conducción, para que haya un proceso de conducción electrónica, ¿cierto? Así es como nosotros vemos un aislante, ¿cierto? Entonces, aquí viene, ojo, chicos, yo quisiera atizar una cosa que me parece importante. Quisiera atizar lo siguiente. A ver. No todos los materiales, ahora es que estado del sueño, estuvo bueno. Chicos, no todos los materiales pueden ser descritos con una banda de energía. Esto es una aproximación. Esto es una aproximación. Entonces hay veces que nosotros tenemos una medida en el laboratorio con los materiales y el teórico del estado sólido, que es como yo lo llamo, trata de hacer una predicción teórica del comportamiento del material y vea qué dañado. Porque no todos los materiales, no las propiedades de cualquier material pueden ser diagnosticadas mediante una estructura de banda. Por eso el profesor Subir Sachdev, en la conferencia en la que nosotros estuvimos el semestre pasado, Pedro, Darwin, ¿cierto? Eh, por eso él trata de explicar algunos metales que él llama metales raros, ¿cierto? A partir de una correlación con los agujeros negros, tratando de buscarle por otras áreas de la física a ver si se puede explicar las propiedades de ciertos materiales en combinación, por ejemplo, con cosmología, con modelos cosmológicos, modelos más geométricos, ¿cierto? Porque esto no sirve para todos los materiales. Eso hay que tenerlo presente. La física del material estudia las propiedades y la caracterización del material experimentalmente. El teórico de estados sólidos se encarga de mirar a ver si es capaz de diagnosticar esas propiedades a partir de una teoría. ¿Sí o no? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, esto es para ciertos materiales. No todos los materiales pueden estudiar así. Y les voy a colocar en el curso, por ejemplo, hay un metal, es metal, ¿cierto? Pero se comporta como un aislante. Entonces, ¿cómo demonios sabe uno que es un metal si se comporta como un aislante? No que el metal es el que no deja pasar la corriente, pues, y si hay un metal que no deja pasar la corriente, pues no es metal, sino que es aislante. ¿Sí o no? Entonces, pues resulta que la definición de metal es un poco más elaborada que esto que yo tengo acá. Porque hay una clasificación metálica en la tabla periódica y hay unos metales de la tabla periódica que se comportan como aislantes. Pero ¿cómo? Precisamente por la interacción electrón-electrón fuerte. Se llama el aislante de Mott, premio Nobel de 1975 con el señor Philip Anderson. Sir Francis Mott. Ya vamos a hablar de eso en un segundo. Listo. Yo les voy a explicar el aislante de Mott un poquito mejor en otra clase. Hoy simplemente se los voy a mencionar. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo sería el insulator? Un aislante
Esto es lo que nosotros llamamos band insulator, es decir, es un aislante que se puede explicar mediante una teoría de bandas. Listo. Eso se conoce como un band insulator. ¿Ok? Ah, bueno, realmente ese ya lo había explicado acá. Esto sería un band insulator. Pensé que había explicado acá el semiconductor, o sea que acá es el turno para el semiconductor. Pueden ser, por ejemplo, germanium, silicon, ¿cierto? Cadmium telluride, puede ser cadmium selenide. Hay varios tipos de semiconductores, ¿cierto? Strontium titanate, bueno, hay varios tipos de semiconductores ahí. Entonces, ¿cómo sería la representación de banda para un semiconductor? Les voy a dibujar una, les voy a dibujar la del silicio porque es la, digamos, la típica. Entonces, band structure for silicon. ¿Qué tendría yo por acá? Yo podría tener, por ejemplo, una banda de conducción como de esta forma, ¿sí o no? Y yo podría tener una banda de valencia como de esta forma. Resulta que el gap, pónganme atención, pues que lo estoy trazando aquí de física del estado sólido y esto no es mi responsabilidad, pero igual lo estoy haciendo. Entonces, resulta que observen que el gap de acá es casi cero, ¿cierto? Más sin embargo, para que un electrón haga esta transición, este es un electrón que, por ejemplo, acá tiene un momentum de K1 y por acá tiene un momentum de K2. El scattering, ¿qué hace el scattering? El scattering, dos electrones pueden cambiar de momentum mediante un problema de scattering, ¿cierto? Si ustedes tienen acá un electrón, K1 sigma 1, este es un centro de scattering, un electrón en estado K2 sigma 2, y como resultado del proceso de scattering, entonces los electrones pueden cambiar de momentum y pueden cambiar de spin, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, K1 sigma 1 podría ser K2 sigma 2. Entonces, estos son procesos de scattering dentro del material que permiten que el electrón que originalmente tenía un momentum K1 cambie de momentum a K2 y pueda hacer esta transición de acá a acá o de acá a acá, ¿cierto? Este tipo de band gap se llama indirect band gap. Y este tipo de band gap de acá, donde ustedes no tienen que cambiar de momentum para hacer la transición, esto se llama direct band gap. Y en los materiales se encuentran ambos tipos de gap. Lo que pasa es que el silicio es conocido por su indirect band gap. Por eso tiene propiedades ópticas no tan buenas como el germanio, ¿cierto? Ahora, no todos los materiales se pueden explicar así. Hay muchos materiales que no, ¿cierto? ¿Cierto? Voy a mencionar brevemente
El aislante de Mott se llama Mott Insulator. Entonces, el aislante de Mott es lo siguiente. Entonces, les voy a explicar esto. Esto es muy importante para nuestro curso. Listo. Entonces, el aislante de Mott es un material, por ejemplo, que tiene la siguiente estructura. Yo tengo aquí los orbitales. Bueno, antes de eso, Mott Insulator. Voy a colocar acá Nobel Prize 1975. Entonces, Sir Francis Mott y Philip Warren Anderson. Este es a los que les gusta la materia condensada, les puedo decir una cosa, este es el mejor físico de la materia condensada de todos los tiempos, el señor Philip Warren Anderson. De lejos, sin discusión alguna. El nombre de Anderson aparece en todos lados y entonces uno primero piensa, ve, güey, pucha familia era como grande, ¿no? Y resulta que era uno solo, ¿cierto? Entonces, y él es el que escribió el paper de More is Different que ahora les voy a mandar y que les voy a evaluar. Listo. Inclusive a Darwin, sabiendo que en este momento Darwin está más ocupado que un presidente de la República. Entonces, ahora, ¿qué pasó en el premio Nobel de 1975? ¿De qué estamos hablando? Resulta que Anderson, entonces, Anderson Interaction. Anderson estudia la interacción electrón-electrón en materia condensada. Todavía no se definió qué es materia condensada, pero ya voy. Entonces, electron interaction in condensed matter physics. Listo. Bien. Eh, entonces, la interacción de Anderson básicamente es como algo así. Yo tengo acá un nivel de energía, puede ser en un átomo de un material, puede ser lo que sea, y este nivel es E sub cero, de una energía E sub cero. Y por acá hay electrones que vienen de un reservorio, es un reservorio térmico, reservorio de electrones, ¿cierto? Entonces resulta lo siguiente. Voy a enunciar por acá algo, voy a enunciar algo que se llama Pauli's Exclusion Principle. El principio de exclusión de Pauli dice lo siguiente: two fermions cannot occupy the same many particle state. ¿Eso qué implicación tiene? Que si yo aquí en este nivel de energía ya tengo un electrón spin-up, el otro electrón que cabía ahí, solamente caben dos en el mismo nivel de energía. El otro electrón no puede tener el mismo estado. ¿Cuál es el estado de este electrón acá? El estado de este electrón sería, por ejemplo, está en E sub cero con spin-up. El otro electrón
La única posibilidad que tiene es que si está en el sub-0 tiene que estar con spin down. No hay otra posibilidad, ¿cierto? Y no puede haber más de un electrón o de un fermión en ese nivel de energía con el mismo estado. Ya les voy a mostrar algo con la función de Fermi. Los fermiones van a ser nuestro tema de estudio de las vacaciones. Entonces ya después les explicaré cómo hacemos. Entonces, solamente pueden estar estos dos electrones ahí. Si yo escribo un hamiltoniano, me voy a permitir escribir un hamiltoniano para ese punto cuántico. Esto es un quantum dot. Esto sería E sub 0, o podría ser como la suma sobre sigma de E sub 0 por C sub sigma daga C sub sigma, ¿cierto? Esto, si yo expando esta suma, ¿cómo quedaría? Esta suma debe ser para up y down. Esta suma sería entonces E sub 0, C up daga, C up más E sub 0, C down daga, C down. Listo, muy bien. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, yo no hago sino pensar, Darwin, en el paper que le vamos a poner a Auri para que expongan en agosto. Le podríamos poner el paper de Heisenberg, ¿sí o no? Y además de todo, que aproveche y aprenda alemán, ¿cierto? Ese sería un paper chévere, porque el de Tadao Kazuya en un mes no lo resuelven y mandará que pues. Entonces, pero el de Heisenberg estaría chévere. Vamos a pensar si a Auri le ponemos el de Heisenberg o el de Kondo, pero alguno de los dos, para que se pueda divertir programando. Entonces, esta es la parte de energía. Entonces, este es de kinetic term, ¿cierto? Este que yo tengo acá. Y me queda un término que es la interacción electrón-electrón, que sería U, que multiplica al operador número up por el operador número down. Este es el término, mira, Auri, este es el término que matemáticamente, bueno, primero que todo, Auri, yo quisiera ver cómo te desenvuelves tú con las matemáticas, porque como no has sido estudiante mía, no sé. Entonces, para saber si te gustaría hacer algo en materia condensada, lo menos importante del mundo es lo que sepa uno. Eso no importa. Y en casi nada en la vida importa. Uno, como estudiante, uno tiene en la mente que es que yo creo que yo no sé lo suficiente para esto. Eso es absolutamente irrelevante. Lo más importante es que a uno le guste. ¿Sí me entiendes? Porque si a uno le gusta algo, uno aprende lo que sea. ¿Sí o no? Pero si a uno le gusta la materia condensada, entonces tiene que dar mucho palo con el álgebra lineal. ¿Sí o no? Y con las matemáticas. El principal, el principal reto matemático, Auri, para resolver este hamiltoniano, ¿eso qué significa? Resolver el hamiltoniano significa saber cuáles son las posibles energías de mi sistema. De cuántas formas diferentes pueden existir los electrones en este sistema, ¿cierto? Entonces, ese sería, por ejemplo, un artículo que tú podrías estudiar. Ah, no, ya sé qué artículo puedes estudiar ahora. Mejor dicho, ese es el propio. Se llama Localized Magnetic States in a Metal del señor Philip Anderson. Ese va a ser el paper. Ese es el propio. Ese es el propio. Entonces,
Pedro Luis siente algo de miedo por Auri, pero yo sé que Auri lo logrará. Entonces, desde que tenga un profesor responsable, lo logra. Si yo le doy el paper y le dejo a su suerte, no lo logra, pero con la debida supervisión, sí. Lo lograría en unos años, eso sí, siempre. No solo logra lo que sea en un tiempo determinado, pero pues la idea es lograr en un mes. Este Hamiltoniano Auri tiene un problema y es que desde el punto de vista del álgebra lineal no se puede diagonalizar, ¿cierto? Ese es el problema de Hamiltoniano. ¿Por qué? Solamente se pueden diagonalizar Hamiltonianos que tengan productos de dos operadores. Mira que acá son dos operadores, son C daga y C. Pero acá el operador NAP, esto es CAP daga, CAP. Y el operador N down es C down daga, C down, ¿cierto? Muy bien. Entonces, realmente este término que yo tengo acá sería U que multiplica a CAP daga, CAP por C down daga, C down. Entonces mira, Auri, que este término de acá son cuatro operadores. O sea que este Hamiltoniano no es diagonalizable. Más sin embargo, si son solamente, ojo, si son solamente dos electrones los que yo tengo, y no son muchos, sino que son dos, yo puedo hacer un diagrama de energía fácilmente sabiendo el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué puedo hacer yo? Mira, yo puedo graficar acá la energía que van a tener los electrones cuando están en ese nivel. Entonces, y ahí es donde viene lo que significa la letra U. La letra U, Auri y compañeros, es un precio. Es el precio que yo tengo que pagar para ubicar dos electrones en un solo nivel de energía, que sean up y down. Porque si son up, up y down, down, no hay ninguna plata que pueda pagar ese precio de yo colocar dos electrones up, up o dos down, down. No, no hay plata. ¿Cierto? Es un costo demasiado caro. Entonces, no, que un costo que no se puede pagar. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, para yo ubicar, mira, Auri, para yo ubicar ya sea un electrón up o un electrón down aquí en este nivel de energía, entonces necesito lo siguiente. Cuando no hay electrones, la energía obviamente es cero, porque se requiere cero energía para no ocuparlo. Una vez él se ocupa con un electrón, ya sea up o down, entonces ya tenemos E sub cero. ¿Y qué es lo que uno se imagina? Que si son dos electrones, entonces ¿cuál es la energía? Pues 2 E sub cero, ¿cierto? Eso es lo que tú te imaginas, Auri. Pero resulta que te imaginas mal. Pero bueno, entonces, o te imaginas de manera imprecisa, mal no, sino de manera imprecisa. Resulta que no es 2 E sub cero, sino que la energía necesaria para ocupar doblemente ese nivel de energía es de 2 epsilon sub cero más U. Tú tienes que pagar el precio U para poder ocupar doblemente ese nivel. Es decir, no basta que los electrones tengan energía 2 epsilon sub cero, no. Tienen que agregarle una energía de U para pagar ese precio de juntarlos a los dos. Entonces, juntar dos electrones spin up y spin down en el mismo nivel de energía es costoso energéticamente. Ellos no van a querer estar juntos porque se van a repeler, no van a querer estar juntos, pero si tú suministras suficiente energía, puedes ocupar doblemente el nivel. ¿Qué va a pasar? Que aquí para esta energía vas a tener un electrón up y vas a tener un electrón down. Más sin embargo, en este nivel de acá, simplemente lo que vas a tener es que vas a tener un electrón.
No sabemos un electrón qué, puede ser up, puede ser down, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Pero cuando ya lo ocupas doblemente, entonces necesitas suministrar esa energía adicional. Muy bien. Entonces, esto es básicamente algo que estudió Anderson. ¿Y esto qué tiene que ver con el aislante de Mott? Con el Mott insulator. ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver esto con el Mott insulator? Pues resulta que yo puedo tener un metal, entonces puedo tener un aislante que sea un band insulator, y el band insulator tiene esta estructura de bandas. ¿Cierto? Entonces resulta que eh, estos niveles de energía de acá, yo los voy a dibujar así, estos son, estos son estados de energía que están ocupados. Y este estado de acá está desocupado. Estos están ocupados, es decir, esta es una configuración que no puede ser ocupada. Esta está desocupada, ¿cierto? Acá, esta es la banda de valencia, Auri y compañeros. Y la banda de valencia está ocupada. Entonces, si un electrón de la banda de valencia, ojo, acá está la clave. Si un electrón de la banda de valencia quiere pasar a la banda de conducción, necesita hacer este salto, porque todos los otros estados están ocupados. Necesita hacer este salto. Y este es un salto energéticamente desfavorable, ¿cierto? Por eso se comporta como un aislante. Ahora, ¿qué pasa con el aislante de Mott? El aislante de Mott es un metal, entonces Mott insulator, esto es un metal que es un aislante, o sea, es un metal que no conduce. ¿Pero por qué? Resulta que yo tengo acá un material donde puede pasar lo siguiente. Yo tengo aquí en este nivel de energía, tengo un electrón spin-up. Y tengo un electrón spin down, ¿cierto? Y acá en este otro nivel de energía
tengo un electrón spin-up. ¿Qué es lo que yo entiendo con certeza? Lo que yo sé con certeza es que el electrón spin-up, esta transición de acá, acá está prohibida por el principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? Entonces, forbidden by Pauli's exclusion principle. ¿Cierto? Está prohibida por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, porque Pauli no permite que yo tenga dos electrones spin-up en el mismo nivel de energía, ¿cierto? Resulta que entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Como nosotros ya sabemos, si pagamos esta energía de acá, pagamos una energía U, yo puedo ubicar, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo ubicar este electrón, puede pasar acá. Ah, bueno, y entonces, y yo les hago una pregunta, ¿qué tal que esa energía sea muy grande? ¿Qué tal que esa energía sea, por ejemplo, dos órdenes de magnitud mayor que la escala característica de mi problema? Supongamos que mi problema tiene energías de los 1000 electronvoltios y que U, en este caso, U sea del orden de, por ejemplo, 50 milielectronvoltios. Eso significa que es como 5 veces la energía característica de mi sistema, más de 5 veces, 7 veces, puede ser hasta 10 veces. Eso significa que esta energía es un precio muy alto. Se paga un precio muy alto para yo colocar un electrón spin up y spin down acá en este nivel de energía. Ese precio tan alto hace que este proceso de acá sea también forbidden, prohibido by energy. Y por lo tanto, entonces en ese material los electrones ya no se pueden mover. No se pueden mover, pero debido a la interacción electrón-electrón, no porque sea un aislante, sino porque la correlación de Anderson prohíbe que los electrones se muevan y ese metal se convierte en un aislante. Debería haber grabado esto. Acabo de enseñar un aislante de mote en la Universidad de Pamplona. Soy maldito crack. Bueno, entonces, eh, pero ahora, bueno, realmente no tan crack porque no hemos discutido las matemáticas que subyacen en el aislante de mote y tampoco lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, porque ahí sí comenzaríamos todos a sacar la mano por la ventana. Las matemáticas del aislante de Mott son bastante complicadas, ¿cierto? Este mecanismo de uno descubrir un metal que fuera un aislante, pues dio como origen el premio de 1975. Vamos a ver, Nobel Prize de Physics. Nobel Prize 1975. Ah, no fue en 1975. Entonces, ¿cuándo fue? ¿Será que en el 77? Venga, yo busco, chicos. O 73. A ver. Sí, hágalo acá. Y me faltó el señor Van Vleck. Ja, mejor dicho, menudo despiste, uno olvidarse de Van Vleck. Pero bueno, 1977. Vamos a ver. Darwin, tómale una captura de esto, por favor. Entonces, el premio Nobel de 1975 fue compartido entre estos tres señores. ¿Qué
que son Philip Warren Anderson, como yo les digo, en mi opinión personal y de muchas personas también, el mejor físico de la materia condensada de todos los tiempos, el señor Sir Neville Francis Mott y el señor John Hasbrouck Van Vleck, un teórico del magnetismo muy importante, ¿cierto? Muy, muy importante. Eh, Vamos a ver qué sucedió acá. Realmente lo que sucedió aquí fue lo siguiente. Primero, ¿cómo puedo hacer esto más pequeño? A ver, ¿será que esto puede ser más pequeño? O si lo hago así, sí. Darwin, sácale un pantallazo a esta también, porfa. ¿Puedo voltear ya la tablet? Sí. Listo, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Acá dice que el Premio Nobel en Física de 1977 fue asignado conjuntamente a Philip Warren Anderson, Sir Neville Francis Mott y John Hasbrouck Van Vleck por las investigaciones teóricas fundamentales de la estructura electrónica de sistemas magnéticos y desordenados, ¿cierto? Dentro de los cuales se encontraba el aislante de Mott. Bueno, entonces vamos a mirar una cosa. Yo por aquí, ¿dónde está hablando yo de Sir Francis Mott? Ah, acá. Entonces, para no descabezar al señor Van Vleck, porque literalmente me muero de la vergüenza, voy a colocarlo por acá. De hecho, hay un magnetismo que se llama el magnetismo de Van Vleck. Yo no lo alcancé a enseñar el semestre pasado en magnetismo. Entonces, pero hay magnetismo, que se llama magnetismo de Van Vleck, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y fue en 1977, voy a corregir. Entonces, esto es un aislante y obviamente el proceso de nosotros determinar que esto es un aislante por la estructura de bandas no es posible, porque la estructura de bandas es la estructura de bandas de un metal. Y uno con la estructura de bandas pensaría que eso es un conductor, pero resulta que no es un conductor. La estructura de bandas predice conducción, pero el experimento predice aislamiento. ¿Cómo explicamos nosotros eso? Entonces, band structure theory predict metallic behavior. Coloco acá entre paréntesis, conduction.
experiment predicts insulation. Entonces, si el experimento predice que es un aislante y la teoría de bandas predice que es un conductor, ¿a quién le vamos a creer? Recuerden, y les voy a escribir esto acá en este recuadro. Esto es muy importante, lo que les voy a escribir en este momento. Lo que les voy a escribir en este momento es súper importante para nosotros como físicos. Physics is a data-driven scientific discipline. La física es una disciplina basada en los datos. Es decir, we have to let experiment speak. What do you have to say, experiment? Please tell me. Experiment speaks. El experimento habla. El profesor Jim Gates, que es uno de mis expositores favoritos en el tema de supersimetría, hablando de teoría de cuerdas en un documental de Brian Greene, muy buen documental, él decía, if string theory cannot provide us with meaningful predictions, we should pay no attention to string theory. Entonces, es más, voy a copiar eso acá. Eso es una buena cita. If string theory cannot provide meaningful experimental predictions, o experimental predictions no, sería theoretical predictions of experiments. We should not pay attention to string theory. Si la teoría de cuerdas no nos puede suministrar predicciones teóricas significativas de un experimento dado, nosotros no podemos prestarle atención a teoría de cuerdas. ¿Cierto? Professor, Dr. Jim Gates. Entonces, la física es una disciplina científica y por ser, obviamente, esto suena como medio estúpido uno hablar de una disciplina científica que está obviamente inspirada en datos, pues todas tienen que estar inspiradas en datos, si no, no podrían ser científicas. Pero es que la gente piensa que es que la física son matemáticas, ¿cierto? Y no es cierto. La física no es matemáticas, está pesadamente basada en matemáticas. Posiblemente algunas áreas de la física sí, ¿cierto? Pero aquí, ojo, aquí este tema de la estructura de bandas está sacando la mano en la predicción del comportamiento de este material. Claramente este material se comporta como un aislante y la estructura de bandas predice un material conductor. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues entonces había que buscar una explicación alternativa, un mecanismo
mediante el cual la conducción en ese metal fuera restringida, algo que restringiera la cinemática de los electrones y lo encontramos aquí. Esto es lo que se llama una correlación electrónica. Esto se llama electron-electron correlation. Por favor, apunten eso. Entonces, lo que en materia condensada se llama la correlación electrónica. Hay varias formas de nosotros poder definir la correlación electrónica. Yo voy a definir hoy la correlación electrónica de esta forma. La correlación electrónica es un sistema exhibe correlación electrónica cuando todos los procesos que están permitidos por el principio de exclusión de Pauli están prohibidos por energía. Porque es que este proceso de acá, chicos, este proceso de acá, este proceso de pasar del moradito de un lado al otro, ese proceso está permitido por Pauli. Entonces, allowed by Pauli's principle. Es permitido, pero está prohibido por energía, porque la energía necesaria para juntarlos los dos es muy grande. Se llama correlación electrónica. Esos dos estados están electrónicamente correlacionados, es decir, si uno está acá, el otro no puede estar. Eso es como si hubieran dos personas amarrados por un lazo. Para donde va el uno, tiene que ir el otro. ¿Sí o no? Como Auri y Aguachica, ¿cierto? Entonces, más o menos como así. Entonces, va y dice uno, Aguachica, hágame el favor y voltee el computador y ahí ve la cámara de Auri. O Auri, voltee, ahí ve la cámara de Aguachica. Entonces, más o menos así, ¿cierto? Entonces, eh, o como el señor Gustavo Petro, el señor Álvaro Uribe Vélez, no mentiras, eso sería una anticorrelación electrónica, ¿cierto? Entonces, ojalá estuvieran más correlacionados. Creería yo que el país funcionaría un poco mejor. Entonces, los materiales es un mundo o sea, hay un mundo de aspectos que uno puede estudiar en materiales. Yo diría que lo más importante es si nosotros hacemos una observación experimental como físicos de materiales, estamos en la capacidad de dar con una explicación microscópica de esa propiedad macroscópica que estamos observando. Digamos, eso es importante. Para el físico del material, lo otro es, vamos a diseñar un material que tenga tales características, eso es ingeniería de materiales, eso no es física. ¿Sí o no? Entonces, vamos a dejar eso claro. Ahora, why, why topology in condensed matter? ¿Por qué estudiamos topología en materia condensada? Para yo poder hablar por qué estudiamos topología en materia condensada, esta frase yo la tengo que dividir en dos. Yo tengo que dividir esta frase, en condensed matter y la tengo que dividir en topology, ¿cierto? Entonces, para yo poder, digamos, llegar a una conclusión significativa sobre por qué estudiamos topología en materia condensada, ¿cierto? Y aquí vamos, ya esta semana les voy a hacer una citación para que cuadremos los que estén interesados en estudiar superconductividad conmigo y con Cristian. Cuando yo queda cuadrado con Cristian primero, la superconductividad es un problema en materia condensada que es de una relevancia topológica incuestionable, ¿cierto? ¿Por qué es importante la topología en materia condensada? ¿Cierto? Nosotros sabemos que topology
In adiabatic quantum mechanics, are related. Topología y mecánica cuántica diabática de alguna forma están relacionadas, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que in adiabatic quantum mechanics, we use the Berry's phase. Ya hemos derivado la fase de Berry, ¿cierto? Como gamma sub m dt, esto sería igual a quién. Recuerden, esto es la integral, esto es I por la integral de línea sobre una trayectoria en el espacio de parámetros del Hamiltoniano, que ya lo explicamos, del bracket, ¿cierto? Entre M y un vector de parámetros que depende de T y el gradiente del que M R de T. Y acá, entonces, producto punto con el diferencial de línea de R. Y nosotros habíamos dicho que podíamos hallar una relación con el potencial vectorial. Esto podría ser la integral de línea sobre una trayectoria en el espacio de parámetros de algo que vamos a llamar el potencial de Berry, que es como el potencial vectorial, un análogo o un dual al potencial vectorial producto punto con dr. O sea que esto es la circulación del potencial vectorial. Where un potencial vectorial imaginario, porque es en un espacio que no es el espacio real, es en otro espacio. Where, por eso nosotros llamamos A of R, lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos A of R. Here stands for the Berry's potential. ¿Sí o no? Ese sería el potencial de Berry o la curvatura. Y la fase de Berry sería un dual to a pseudomagnetic flux. La pregunta que ahora nosotros nos tenemos que comenzar a hacer, vean, nosotros mañana vamos a responder 3 preguntas. Entonces, ya estamos en la página 3. ¿Sí o no? Y recuerden que yo, como soy el más autista del combo, entonces siempre termino en página impar. ¿Sí o no? Entonces, questions. What is topology? What is condensed matter physics? Y la última pregunta, que es la pregunta que realmente a mí más me preocupa. Si hay algo que a mí me preocupa en esta vida, esa pregunta. Sobre todo yo dando por primera vez, es la primera vez que yo doy este curso. Dando por primera vez el curso de topología en materia condensada, una pregunta que me preocupa mucho, de hecho yo esta mañana, antes de irme a
a castigarme físicamente en el gimnasio, eh, me estaba haciendo esa pregunta, leyendo alguna literatura. ¿Cómo podemos abordar nosotros los principiantes, sobre todo en la Universidad de Pamplona, que sería la primera vez que orientamos este curso? ¿Cómo podemos nosotros abordar esa pregunta? ¿Cierto? Esa es una pregunta que, si les soy sincero, eso eh, de alguna forma me ha martillado la cabeza por los últimos 3 días. Digamos, no porque yo no sepa responder a la pregunta, obviamente, pues yo llevo un tiempo trabajando en esto, no es eso. Es que pedagógicamente uno tiene primero, de este curso yo aspiro que salgan por lo menos 2 personas orientadas a trabajar en topología. Ojalá 3, pero por lo menos 2. Que sean Cristian y David, ¿cierto? Y de pronto Pedro Luis. De pronto, cuando comencemos a hacer los cálculos, puede que a Auri le guste, a Guachica también, ¿cierto? Entonces, vea, para que ustedes no les olvide esto, Aguachica se escribe así. Aguachica se escribe límite. Cuando n tiende a 0 de H2O. Deberíamos regalarle esta camisa para octubre cuando volvamos. Va a tocar que mandarle hacer esta camisa a Cristian. Esta sería una buena. Hacerle este regalito. Límite cuando n tiende a 0 de H2O. Está bueno. Voy a mirar a ver quién nos hace esa camisa. Entonces, es el tema pedagógico que más me preocupa, que ustedes realmente entiendan, o sea, ustedes puedan interiorizar y conceptualizar esto. Ahora sí les voy a decir la pregunta, dice, pero diga la pregunta, hermano. Qué berraco tan aburridor. Entonces ya les voy a decir la pregunta. Entonces, la pregunta es esta, de acá. What is the relationship between the Berry's phase and condensed matter? Y esta vaina me ha tenido dando vuelta en la cama. Yo cuando venía de donde Pedro, o más bien cuando venía de la casa de los papás de Pedro, porque Pedro no está allá, ¿cierto? Venía yo en el bus así. Al lado mío había una señora. Entonces yo buscaba en el celular, estaba mirando un libro. Y esa señora volteaba y me miraba como con una cara de preocupación. Ay, pero ese muchacho, ¿qué será lo que piensa? Dios mío bendito, porque es que véale como arruga la frente. Y yo miraba y esa señora Carda volteaba a mirar. Me va a tocar, me va a tocar comprarme una camisa como esa de Aguachica, una camisa que diga algo así. Soy raro, autista al cubo, por favor no mire, muchas gracias, o algo así, ¿cierto? Entonces, eh, esa vaina me tenía como muy absorto. Y yo creo que he dado con una forma pedagógicamente aceptable para poder responder esa pregunta, una relación entre la fase de Berry y la materia condensada. Porque resulta que ustedes en los libros de topología, como el libro del profesor Andriy Bernevi, ustedes lo que van a ver mucho es que van a ver la fase de Berry, van a ver la fase de Berry, gamma, está buena, ¿para qué? Estuvo bueno. La fase de Berry gamma, escrita de esta forma, gamma como función de algo que yo voy a llamar T mayúscula, no tiene que ser un periodo, algo, igual a la integral de línea sobre una trayectoria cerrada C de K
Y uno dice, miércoles, este man escribió la letra KI. Pues pucha. Y ahora, el potencial de Berry, que es nuestro dado, el potencial vectorial, es un vector es una función del vector de onda K. Producto punto con diferencial de K. Y uno dice, no me joda. Por favor, no me diga que eso tiene que ver con la estructura de bandas de algo de por acá. Esto es E de K, esto es K. Pues resulta que una relación que nosotros podemos establecer entre la fase de Berry y la materia condensada sería la relación que existe entre el potencial de Berry o la curvatura de Berry y la estructura. Entonces ahora la pregunta se las devuelvo yo a ustedes. ¿Cómo la banda de energía E de K, cómo me metí acá? ¿Sí o no? Y ya nosotros, más o menos de esta descripción que estamos haciendo acá, y de lo que hemos hablado de materiales, de metales, entonces nosotros ya medio nos podemos dar cuenta que esta vaina con materiales no tiene que ver mucho, es decir, con el estudio, tiene que ver algo, pero con el estudio de las propiedades de la materia, digamos que más bien no tanto, más bien tendría que ver con cuáles son los mecanismos microscópicos que reposan sobre el concepto topológico que permiten explicar algunas propiedades de la materia. Eso es diferente. Pero eso, como vamos a ver mañana, eso es más materia condensada, ¿cierto? Bueno, chicos, esta clase de alguna forma fue algo informal, pero esta posiblemente es una de las clases más importantes que ustedes van a ver si lo que quieren hacer es dedicarse a la materia condensada. Esto es una clase, la clase que acabamos de ver es una clase muy importante. ¿Sí o no? Yo le voy a pedir el favor a Darwin que trate de... le voy a pedir el favor a Darwin que por favor trate de subirme el video ahora